this is the end. En el video de hoy analizaremos el camino de los hermanos Haytani durante la obra, de cómo se nos va construyendo cierta mística a su alrededor con la sola mención de sus nombres, y las características que hay detrás de ellos al verlos en acción. Si vamos a su primera aparición es cuando son espectadores de la batalla de Touman contra Valhalla. En ese entonces también son llamados como los hermanos Roppongi, en referencia al distrito que controlan, que dicho sea de paso, está ubicado en el área centro de Tokio y justamente está en el centro de todos, de ahí la importancia de esto. Más tarde sabremos cuando Koko le comunica a Inupi que gracias a que ellos tomaron el poder, la transición de lo que quedaba de la novena generación de los Black Dragons no pudo hacer absolutamente nada contra ellos. Hasta ahora solo vimos la percepción de los demás sobre ellos, y con estas dos menciones se nos ha mostrado que son importantes y que son poderosos, por lo que para verlos en acción tendremos que ir hasta el arco de Tenjiku, donde Ran embosca a Mitsuya mientras está teniendo una pelea con Mochi. Notarán que el diseño de su primera aparición a esta, la que vemos ahora, ha cambiado. En la primera aparición parecen ser más adultos que en sus diseños posteriores. Creo que fue un acierto cambiarlos, ya que los hermanos Haytani tienen una estética bastante única. En esta primera interacción entre estos dos hermanos aprendemos un poco más sobre ellos. Ringo dirá que su hermano se lleva las mejores partes y que odia las poses que hace, a lo que responde que los resultados son los que importan, una frase que cobrará sentido cuando conozcamos un poco más sobre su estilo de pelea. Y esta acción, que podría verse como algo cobarde y sin sentido, Ran la justifica diciendo que no es fácil pelear contra Touman, aún no los agarran con la guardia baja, por lo que cree que es mejor que se encarguen de ellos rápido, demostrando que no está ahí para jugar y que no subestima al poder de Touman, ya que recordemos que lo vieron en acción en Valhalla, y no es descabellado pensar que están al tanto del reconocimiento que han ganado desde entonces. Para verlos en acción tenemos que ir a la pelea contra Touman, particularmente contra Hakai y Angry. Ran tratará de provocar a Hakai preguntándole cómo está tu capitán en relación a Mitsuya, lo que demuestra que Ran conocía la estructura de capitanes y vicecapitanes de Touman. Ringo, por su lado, irá contra Angry y le dirá que su hermano es el famoso tal como él, en relación a Smiley, el capitán. Ya en la pelea vemos a Hakai y Angry espalda con espalda a la espera de lo que hagan los hermanos Haytani. Vemos a Ringo mostrando su elasticidad mientras dice que lo subestiman por ser el menor. Podemos ver en esta misma escena a Angry ya con el brazo malherido, por lo que suponemos que la batalla ha iniciado. Izana nos cuenta un poco más sobre cómo obtuvieron su poder y la razón detrás de su encarcelamiento en el reformatorio: infligir lesiones que causan la muerte en la infame batalla de las cenizas de Roppongi. De los mejores nombres para una batalla, por cierto. Izana contará que en ese momento la pandilla más grande de Tokio era Roppongi Kyogoku. Su capitán y su vicecapitán decidieron ir uno contra uno con los hermanos Haytani. Al final, Ram acabó con su capitán de un solo golpe e inmediatamente fue por su hermano menor, el vicecapitán. Con Ringo asegurando los brazos del vicecapitán, Ran lo golpeó brutalmente en la cara y fue enviado al hospital con fractura de cráneo y su rostro hundido, pero no sobrevivió. Tengamos en cuenta que todo esto pasó cuando los hermanos Haytani solo tenían 13 años. En este flashback fuimos capaces de ver el estilo de pelea de los hermanos, una combinación de una llave de las articulaciones sumado a golpes violentos, y este estilo lo veremos en este mismo combate. Luego de esto fueron enviados al reformatorio, donde conocieron a Izana y a los demás miembros de la Era de la Brutalidad. También sabremos que luego de la batalla de las cenizas de Roppongi, ellos mismos dirán que se harán cargo de Roppongi, sin la necesidad de un equipo, y ya al principio nos dijeron que podían reunir 100 personas con solo decir una palabra, por lo que no dependen de un equipo, demostrando la confianza que tienen en ellos mismos. Más tarde entrarán en Tenjiku, seducidos seguramente por su ex compañero del reformatorio, Izana. Volviendo a la pelea, ya están listos para el segundo round de ese 2 vs 2, y Ringo, en lugar de ir por el brazo de Angry, irá por su pierna, pero es detenido por Hakai. Sin embargo, la coordinación de los hermanos Haytani es demasiada, y si Ringo deja una abertura, su hermano Ran lo aprovecha para golpear a Angry. Una pequeña distracción en Hakai es lo único que un veloz Ringo necesita para tomar su pierna con una llave para bloquear sus articulaciones, lo suficiente para que Ran lo golpee. La coordinación de estos hermanos es demasiado poderosa para el otro dúo, ya que los ven venir y aún con eso los golpean fácilmente, esta vez sin llaves o técnicas, dejándolos en el piso.
Al ver esto comienzan a tener mucha más confianza y les dicen que la próxima vez traigan a sus hermanos mayores y que solo se esconden detrás de ellos. Le dan la espalda ya que lo consideran totalmente derrotados, pero nuevamente el dúo discoordinado de Hakai y Angry vienen al ataque, pero son contrarrestados con facilidad. Ran golpea a Hakai en el rostro y Rindow con gran rapidez le hace su famosa llave a la pierna de Angry a tal punto de quebrársela. Rindow ha quebrado el brazo y la pierna de Angry y según su hermano dice que parece disfrutar este tipo de técnicas. Y con Angry fuera de combate solo queda Hakai. Esta vez Rindow va por su brazo y Ran lo golpea nuevamente en la cara. Esta técnica la hemos visto en el flashback de las batallas de las cenizas de Roppongi, por lo que la posibilidad de la muerte de Hakai es muy alta, y mientras Angry llora, ellos se burlan de esto. Estas lágrimas dan paso al Ogro Azul, ya saben lo que pienso de esto, por lo que para no ser reiterativo, solo me dedicaré a describir lo que pasa. Rindow, en tono burlón y confiado, le dice que no se esfuerce mucho, ya que él mismo se encargó de quebrar su pierna y su brazo. Ran, mucho más cauteloso, lo mira en silencio. Rindow, por otro lado, está listo para la pelea. A pesar de que Ran le aconseja no ser descuidado, Rindow va contra el Ogro Azul con la intención de romperle otra parte de su cuerpo. La rapidez de Rindow es la de siempre y ve las aperturas en Angry. Logra hacer el tackle que antes había derribado a Hakai y por supuesto al mismo Angry, pero algo sucede. Angry no se mueve. Al ver esto, Ran siente el peligro y le dice a su hermano que se aleje, pero el poderoso golpe del Ogro Azul da de lleno en el rostro confiado de Rindow, que prácticamente se desvanece en el aire. La cara de desesperación y sorpresa de Ran habla por sí misma. Y con Rindow en el suelo, Ran, menos confiado que su hermano y atento a la batalla, busca a Angry. Pero tal como vimos en la pelea que ellos tuvieron con Hakai y el mismo Angry, solo una pequeña distracción es necesaria para definir una batalla. Rindow, al ver a su hermano, le ha sacado los ojos de encima a Angry por un segundo, y esto es suficiente para que se posicione detrás de él y recibe el golpe del Ogro Azul que lo lleva directamente al piso, a la inconsciencia y por fin a la derrota absoluta de los hermanos Haitani. La próxima aparición de los hermanos Haitani se da al final de la batalla con Tenjiku ya derrotado, con Isara muerto y Kakucho presuntamente en este mismo estado. Más tarde sabremos que se ha salvado. Se quedarán a aceptar las consecuencias de lo realizado, mientras que Ran se acerca a ellos y les dice que siempre los ha admirado y en gesto de respeto les cierra los ojos para que descansen en paz. Acto seguido dirá que mantendrán viva la forma en que vivieron sus vidas. Este gesto de Ran y la acción de quedarse hasta el final y no huir da un poco más de información sobre estos hermanos, ya que a pesar de todo han decidido honrar la memoria de Isana volviendo al mismo lugar donde se conocieron en el pasado. Y esta idea de mantener viva la forma en que vivieron sus vidas nos puede dar una pista de la razón por la que en el futuro se han unido a Bonten, banda que lidera Mikey, donde curiosamente Kakucho, a quien Ran había dicho que le tenía respeto, también participa. Parece ser que han desechado esa idea de que ambos no necesitan a nadie más que ellos mismos. Finalmente han llegado a la conclusión de que les sienta bien seguir a alguien que comparte sus mismos ideales u admiración. Quizás ahí esté la clave para entender un poco más a los hermanos Haitani. El camino de los hermanos Haitani ha comenzado con sangre y un asesinato. En la batalla de Tenjiku se ha cerrado justamente con sangre y otro asesinato. Que en este arco hayan aceptado las consecuencias de sus actos, podemos interpretarlo como una pista sobre recuperar ese honor que, por su estilo de pelea, parecían no tener. Veremos qué nos depara este último arco y si nos brindan más información sobre estos hermanos que, sin dudas, han transitado un camino que aún no ha llegado a su fin.